Popular, llamados Los Niños. Se estaba tratando de buscar algo que vincule a los niños con el presidente Castillo, porque de momento teníamos más las visitas que hacían al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, la Contraloría ha emitido un nuevo informe donde señala que 3 congresistas de Acción Popular de este grupo, llamado Los Niños, accedieron al palco presidencial del Estadio Nacional para ver el partido de la selección Perú-Paraguay. Ojo, relación estrecha entre la figura presidencial y estos congresistas a tal nivel que son invitados a este palco presidencial que tiene más de 20 ubicaciones en el Estadio Nacional. Entraron como en su casa, invitados personales del presidente, estos congresistas de Acción Popular. Vamos a ver una nota que nos cuenta, es una nota de la Unidad de Investigación que nos cuenta cómo fue este ingreso. No fueron solos los congresistas, fueron con familia y compartieron allí también algún momento con la primera dama. Vamos a ver el informe. Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores Ancachi y Darwin Espinosa Vargas son los nombres que se suman a los funcionarios que fueron privilegiados con una entrada al partido Perú-Paraguay que se jugó el martes 29 de marzo. Se trata de los congresistas de Acción Popular denominados por Karelyn López como Los Niños, parlamentarios afines al gobierno de Pedro Castillo. Su presencia en el estadio llama la atención porque coincidentemente ese día estuvieron en el palco destinado a la presidencia de la República. Según el informe realizado por la Contraloría, señala que aquella noche los congresistas estuvieron acompañados de sus esposas e hijos, pero también compartieron la emoción del partido con los familiares del jefe de Estado. En el mismo palco se encontraban la primera dama, Lilia Paredes, junto a su hermana y los hijos del mandatario. Hasta ahora no se conocía de esta reunión. Estamos frente a una clara comisión del delito de peculado. El delito de peculado sanciona justamente la sustracción o el mal uso de bienes que son considerados de dominio público y que solo deberían ser utilizados para beneficio del Estado. El sustraer un bien para un fin propio, personal, que no tiene nada que ver con la función pública, es sancionado en nuestro país. Las entradas de cortesía son en realidad un bien público que, según la abogada penalista Romy Chan, fueron usadas y destinadas de manera irregular, como lo dio a conocer la Unidad de Investigación de Latina Noticias. En el caso del palco presidencial se repartió 24 entradas, 11 usadas por los familiares del mandatario Pedro Castillo y 13 por sus invitados. Nada más que los 3 congresistas de Acción Popular, ahora investigados por sus nexos con una presunta red de corrupción orquestada desde el gobierno. Tras los hechos suscitados, la Contraloría ha establecido criterios para la distribución de entradas de cortesía, donde se emitirá un oficio detallando las personas que acudan a estos eventos, con la finalidad de tener un mayor control y transparencia de los asistentes. Bueno, habla de cercanía esto, Santiago. La verdad que finalmente esperamos que se pueda también dar cuenta de bajo qué criterios se hacía uso también de este tipo de entradas, que no entendemos que no es la única vez o no es en la primera ocasión que esto sucede. Total discreción del jefe del IPD. Diríamos que allí está la principal responsabilidad. Pero cuando hablamos del palco presidencial, cuando hablamos de este espacio totalmente VIP, totalmente exclusivo, con la mejor vista del Estadio Nacional, hablamos precisamente de espacios que suelen ser utilizados para invitar a dignatarios, para invitar a personas, digamos, allegadas al presidente Castillo. Lo vemos en transmisiones de fútbol alrededor del mundo, cuando asisten dirigentes deportivos, asisten personas de Estado. Te decía, puede asistir que se encuentre un presidente de visita en el país. Bueno, esos son los espacios para generar cierta diplomacia. Es un espacio público, podemos decir, el palco presidencial. Pero claro, los congresistas acusados, investigados de tener vínculos cercanos con el presidente Castillo y con la gestión de Juan Silva, aparecían allí junto a sus familias.
Esto es lo que nos hace pensar y realmente me parece que termina probando una relación de cercanía, una relación de que no es que eran congresistas de varias bancadas, no es que siquiera había un congresista de Perú Libre, no. Son los congresistas de Acción Popular investigados por presuntos actos de corrupción. Hay que decirlo, no son todos, son el congresista Doroteo, el congresista Espinosa y el congresista Flores, pero que manejaban cierta cordialidad, incluso porque compartieron ese espacio con la primera dama Lilia Paredes. Así de grave la situación. Se habla también de la posible comisión de un delito de peculado. Ahí teníamos a la abogada penalista Romy Chang dando esa idea de por dónde podría configurarse un delito. Pero aquí también creo que hay que hacer el comentario respecto a la cercanía, digamos, que esto implica, ¿no? Al vínculo que puede probar esto con la figura del presidente Pedro Castillo. No sé cómo lo ves tú, pero es una raya más al tigre. Primero, en esta forma indiscriminada de entregar entradas de cortesía y finalmente esta cercanía con el jefe de Estado. Me parece que estás en el clavo cuando has hecho comparaciones con otros lugares donde se hace un uso similar, ¿no? De cortesía o un carácter diplomático de estos espacios. Y por allí la línea delgada de finalmente cómo reglamentar acaso un uso que lamentablemente se puede prestar para otro tipo de situaciones. Ahora, el tema de que sean invitados incluso de la bancada de Acción Popular y no de la bancada de Perú Libre es bastante extraño, porque lo natural podría ser que invites a los miembros de tu propia bancada, qué sé yo, vocero, no lo sé, sin decir que eso es de pronto regular, pero sería como que lo natural, los miembros de pronto que comparten las mismas ideas que tú, que representan, en fin. Por eso es que me parece prudente que hayas resaltado que aquí lo que se ve es una cercanía finalmente. Y además que, claro, era un partido muy importante, el último partido de las eliminatorias, esas entradas o el acceso al estadio era algo que suponía miles de soles probablemente. Entonces allí la pregunta es, ¿no? Si el palco presidencial, si este espacio designado para el presidente termina siendo ocupado por congresistas, ¿cómo van los congresistas a fiscalizar al presidente? Es una de las labores, la fiscalización. ¿Cómo van a fiscalizar a los ministros del gobierno de Pedro Castillo? Es decir, finalmente podríamos preguntarnos cómo van a fiscalizar al IPD. Si el IPD se encarga de repartir este tipo de entradas, que pueden incluso ser consideradas prebendas. ¿Por qué? Porque choca con... es un tema de conflicto de interés. O sea, si el IPD me regala entradas para mí, ¿yo cómo voy a investigar al IPD? ¿No? ¿Yo cómo voy a tener una política de fiscalización con esa entidad del Estado? Y esto es un poco lo que para mí termina evidenciando esa cercanía que había entre estos congresistas y el presidente de la República, ¿no? Sí, y se cuestiona en el mismo sentido las otras entradas que hay que recalcar, precisar. Se hicieron esta denuncia de conocimiento público aquí en Latina, punto final. Este ha sido un informe preparado por la Unidad de Investigación de Latina Noticias. ¿Qué te parece, Fátima, si hablamos